Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Zacarías capítulo 8, promesa de la restauración de Jerusalén. Para ello vamos a orar. Querido Señor, agradecidos estamos contigo porque nos das la bendición de comenzar este nuevo día y lo queremos hacer bajo la dirección de tu Espíritu estudiando tu palabra. Por eso, Señor, pedimos tu sabiduría y entendimiento para que podamos sacar lecciones espirituales que fortalezcan nuestra vida y nos ayuden a enfrentar los desafíos de cada día. Gracias, Señor, por tu amor, tu dirección y bondad. Lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando hablamos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, debemos considerar que este fue una idea de Dios. No surge en la mente de Abraham ni surge en la mente de ninguno de los patriarcas. Dios fue quien tuvo la iniciativa de evangelizar al mundo a través del pueblo de Dios. Así que los llamó para que fueran depositarios de su gracia, para que se constituyeran un pueblo que adorara a Dios, y por eso debían construir el templo y de manera gráfica y vivencial mostrarle al mundo lo que es el plan de salvación. Su objetivo era que este pueblo de Dios llegara a conquistar a todo el planeta, extendiera sus fronteras hasta abarcar toda la tierra. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, notamos que lamentablemente Israel no cumplió con todas las especificaciones del pacto. Por lo tanto, es el mismo Dios quien organiza su iglesia con el objetivo que fuera un movimiento misionero que llegara a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Cuando el evangelio eterno de la salvación se extendiera sobre la tierra, Él vendría para llevar a su pueblo. Y esta es la razón de la existencia de la iglesia cristiana. El capítulo 8 de Zacarías habla del sueño de Dios para el Israel restaurado. Las bendiciones que Dios impartirá a esta nación con la condición que ellos fueran obedientes a las indicaciones del Señor. En este capítulo aparecen 10 promesas que vienen precedidas de un "así dice Jehová". La repetición significa que la promesa divina era digna de confianza, y 4 de estas promesas aparece el imperativo "esfuércense vuestras manos y no temáis". Nos habla de la fidelidad y certeza. Dios tiene grandes sueños con este pueblo restaurado, promesas que aún no han tenido su cumplimiento total, pues son dadas a la iglesia de Dios en el triunfo final de la historia de este mundo. Recordemos que habían venido una delegación de Betel, y este capítulo es parte de la respuesta a estos hombres. La primera sección del capítulo 8 de Zacarías son los versículos 1 al 8, y estas son las promesas de bendición sobre Jerusalén. Dios manifiesta el deseo de habitar en medio de su pueblo. Leamos el versículo 1. Recibid de Jehová de los ejércitos esta palabra. Es un énfasis que hace el profeta de que estas palabras no son de su invención, sino que son mensajes directos del Eterno. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Esta es la primera de las 10 veces que nos encontramos con la expresión "así ha dicho Jehová", para enfatizar y certificar que la promesa divina es digna de confianza. Ahora, el primer mensaje es fuerte y expresa la idea de que Dios no puede soportar el alejamiento de su pueblo escogido por causa de su pecado. Tampoco puede tolerar a los enemigos de Israel, y su amor es tan grande que Él hace presencia total en Israel para habitar en medio de su pueblo. Dios manifiesta su celo en el sentido que desea proteger a su pueblo del mal
y salvarlo. Una claridad sobre la intención de este pasaje está en Joel capítulo 2 versículo 18, cuando dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios manifiesta su perdón a este pueblo rebelde. Después de sufrir las terribles consecuencias de su pecado, ahora el Señor restaura a su pueblo. El hecho de que la restauración de la ciudad y del templo estuviera entonces en marcha indicaba que Dios había vuelto para estar con su pueblo. Lo que se había alcanzado hasta entonces era solo el comienzo de lo que Dios se proponía hacer en favor de Jerusalén. Leamos el versículo 3 del capítulo 8 de Zacarías. Dice: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Aquí contiene la esencia de su deseo para este pueblo. Esta es la segunda vez que empieza con así dice Jehová. Es la segunda promesa. Comienza diciendo he restaurado. La restauración de Jerusalén y del templo que estaba en marcha en ese entonces indicaba que Dios volvía a estar al lado de su pueblo. Vivirá a su lado. Su presencia será lo que le dará sentido a esa nación. Llegará a ser una luz en la oscuridad espiritual que rodea el planeta Tierra. Por eso Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y usa el término Hemet, que significa firmeza, integridad, confiabilidad, estabilidad, fidelidad, verdad. La Septuaginta traduce este pasaje diciendo la ciudad verdadera, pero también será llamada monte de santidad. Sión es santo porque el Rey de Reyes vive allí. Dos grandes virtudes rodean a la ciudad: fidelidad y santidad. Los habitantes de la ciudad reflejan cabalmente su nombre, serán fieles y santos porque Dios que mora en ellos es fiel y santo. Estos pensamientos nos trasladan a la tierra nueva y su capital, la Nueva Jerusalén, en donde la divinidad morará con los santos por la eternidad. Leamos Apocalipsis capítulo 21 versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta sería la mejor experiencia de todas: morar al lado del Señor. Volviendo a las promesas de Dios en Zacarías capítulo 8, los versículos 4 y 5 dicen: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con un bastón en la mano por lo avanzado de su edad, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Esta es la tercera expresión, así ha dicho Jehová, que antecede la tercera promesa de Dios al pueblo de Israel, y se describe un cuadro hermoso de restauración y de completa paz cuando los grupos más vulnerables podrán estar tranquilos. Ancianos y ancianas, niños y niñas podrán caminar en las calles y jugar en ellas sin tener ningún riesgo. Es interesante que se mencione a estos dos grupos, ancianos y niños, que en la cultura de hoy son los menos productivos, son los que no se toman en cuenta y son objeto de maltrato y olvido de la sociedad, y muchas veces ignorada por la sociedad. Pero en la ciudad de Dios ellos podrán estar seguros. Dios lanza entonces una pregunta que va a desafiar la lógica de los hombres. Versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parece imposible a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, ¿también será imposible para mí? Dice Jehová de los ejércitos. Contamos la cuarta vez que aparece la expresión así ha dicho Jehová. Esta promesa viene acompañada de una gran pregunta o también de un reproche por falta de fe. Si a Israel le faltaba la fe necesaria,
lo que Dios había proyectado hacer resultaría, entre comillas, demasiado difícil para el Señor. Este sueño de Dios, estos planes que Dios tiene para su pueblo, esta restauración de la ciudad, esta prosperidad de esta nación que actualmente está en ruinas, el triunfo del fiel, la nueva Jerusalén, parece un asunto imposible. ¿Pero acaso hay algo imposible para Dios? Dios ha dado su palabra y Él la cumplirá. Es por eso que la ciudad que confía en el Señor es una ciudad de fidelidad, porque confía en el Señor y el Señor todo lo puede. Recordemos las palabras de Efesios capítulo 3 versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios todo lo puede. ¿Qué tanto tenemos seguridad de que es así? Por eso debemos conocer a Dios y confiar en su poder. Este versículo es un desafío hacia la fe. ¿Qué tanta confianza tenemos en que el Señor puede restaurar Jerusalén? Dios todo lo puede, pero ¿confiamos en Él? Sigamos con los versículos 7 y 8 de Zacarías capítulo 8. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. Los traeré y habitaré en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. La quinta promesa del Señor es que Él salvará a su pueblo disperso y lo traerá de nuevo a su propia tierra. La mención del oriente y el occidente pueden simbolizar una extensión universal. Y el Señor ratifica su deseo de vivir con su pueblo. Dios promete una relación cercana con ellos y que esta relación será recíproca, basada en el amor, fidelidad y respeto mutuo. Por supuesto que estas promesas se extienden hasta la restauración final que ocurrirá cuando Jesús venga por segunda vez. La segunda sección de este capítulo son los versículos 9 al 17. Y es la exhortación al trabajo. Leamos el versículo 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Cobrad ánimo, vosotros que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. La sexta vez que aparece en este capítulo la expresión Así ha dicho Jehová. En esta sección el Señor lo que hace es invitarlos a esforzarse en cumplir la tarea correspondiente. En la Reina Valera del 60 dice: esfuércense vuestras manos. La obra de Dios requiere dedicación, requiere nuestros mejores esfuerzos y nuestra disposición. Esa es la parte que nos corresponde. El tiempo que entonces era presente contrastaba con el tiempo de los profetas primeros. Las profetas que aquí hacen referencia son Ageo y por supuesto Zacarías, que reanimaron a los repatriados para que echaran el cimiento del templo y lo edificaran. Sigamos con el versículo 10. Porque antes de estos días no había paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo, pues yo dejé que todos los hombres se enfrentaran unos con otros. El tiempo que se menciona es la alusión al lapso de inactividad que siguió a la colocación del primer fundamento del templo después del regreso del cautiverio. No había paga porque la tierra no producía y prevalecía una gran pobreza. No hubo paz debido a que los pueblos hostiles de la tierra se oponían a la obra de la reconstrucción del templo. Las palabras cada cual contra su compañero indican disensiones internas entre los judíos repatriados, además de la oposición externa. Había escasez, dificultades, luchas externas, problemas internos. Pero si se esfuerzan en hacer las cosas que Dios les ha encomendado, confiando en el poder del Eterno, las cosas serán mejores. Se harán una realidad entre su pueblo. Versículos 11 y 12. Mas ahora no haré con el resto de este pueblo como en aquellos pasados días, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra su producto y los cielos su rocío.
y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Dios les dice que no haré. Es un cambio de actitud para con un remanente debido a su nueva diligencia en la obra de restauración. Como en aquellos días pasados, se refiere al momento de la inactividad mencionados anteriormente. Entonces ellos podrán sembrar y nada les pasará, porque las cosechas quedarán a salvo de los enemigos y así su fruto permanecerá. Es la promesa de que el Señor estará con ellos a su lado. Mientras tanto, ellos deben esforzarse por la reconstrucción del templo. Y de esta manera Israel será restaurado y llegará a ser bendición para todos los pueblos. Versículo 13. Y así como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, cobrad ánimo. El hecho que se mencione tanto la casa de Judá como la casa de Israel muestran que en la restauración debían participar los descendientes de las 12 tribus. Llegarán a ser lo que originalmente era su razón de ser. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo en Génesis 12, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El objeto de conformar el pueblo de Dios era que el mensaje de paz, amor, salvación se extendiera por toda la tierra. Israel debía ser bendición para todo el mundo. Lamentablemente, no fue así. Su exclusión de las otras personas hizo que Israel se centrara en sí mismo y en sus prácticas religiosas y perdiera su objetivo misionero. Ahora, esta tarea es dada a la iglesia. Hemos sido llamados hacer luz, dar vida a nuestras comunidades. El peor error es que nos volvamos egocentristas en nuestras prácticas de religión y nos olvidemos en ser bendición para el mundo. Elena de White nos amonesta al respecto. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Libro Hechos de los Apóstoles, página 9. La iglesia está para servir a la comunidad, para llevarles al conocimiento de la salvación en Cristo. Nunca perdamos ese objetivo. Sigamos con Zacarías capítulo 8, ahora los versículos 14 y 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así en cambio he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Es la séptima vez que el Señor habla a su pueblo con una promesa en la que se contrasta el pasado con el presente y el futuro. En Jeremías capítulo 31, versículo 28 dice: y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Dios ahora estaba mostrando su cuidado, su presencia, su dirección en lo que será esta nación después del cautiverio. Ahora el Señor lleva a su pueblo a considerar que el tiempo pasado debe ser una lección que no deben olvidar, pero que ahora el favor de Dios está sobre su pueblo y que esta relación renovada con Dios debe dar unos frutos especiales. Pero estas gloriosas promesas del Señor dependían de la obediencia. Miremos Zacarías capítulo 8, los versículos 16 y 17 si vamos a estudiarlos por parte, estos dos versículos. Comencemos. Estas son las cosas que debéis hacer. Número 1. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Las relaciones personales deben estar basadas en la franqueza y en la edificación mutua, en la solidaridad. No debe haber vestigios de hipocresía. La manera en que tratamos a nuestro prójimo debe reflejar nuestra relación con Dios. Sigamos leyendo. Número 2. Juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No debemos prestarnos para emitir juicios equivocados sobre otras personas. Hay que ser justos.
La justicia es una parte importante de la sociedad. Ella trae como consecuencia paz. Número 3, sigamos leyendo. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Esta es una de las tareas más difíciles que tenemos como cristianos. A veces nos hacemos prejuicios sobre alguien que estaban basados en la imaginación. Cuando alguien hace algo y nosotros estamos cuestionando sus motivos, sin antes dialogar, llegar a acuerdos, entender lo que nos quiere decir, entonces nos hacemos una película en nuestra cabeza y a veces deseamos que le vaya mal. El profeta dice, no penséis sobre que a alguien le ocurra algo malo. Número 4. Ni améis el juramento falso. Debemos tener cuidado del perjurio, de usar este medio para abusar del poder o para atentar contra una persona. Estas cosas las aborrece el Señor. Es decir, Dios espera que sus hijos muestren a través de su conducta una ética que esté en concordancia con su profesión de ser siervos o pueblo de Dios. Deben ser cristianos honestos y que sus palabras y acciones reflejen su relación con Dios. No podemos pretender ser cristianos de estrictas prácticas religiosas y conductas contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Debe haber coherencia en lo que decimos y hacemos. En su deseo que este pueblo disfrute de sus bendiciones, en el versículo 18 y 19 se registra lo siguiente. Recibí esta palabra de Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Los ayunos del cuarto, el quinto, el séptimo y el 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Esta es la 8ª vez que el profeta menciona, así dice Jehová, que los días de ayuno, aflicción, tristeza que conmemoraban la destrucción de Jerusalén y el cautiverio, pues Dios los va a cambiar por estos días tristes en ocasiones de gozo y celebración. Ha pasado la hora de duelo y de los sufrimientos y se abre la de la reconciliación con Dios. Por lo tanto, los ayunos deben cesar y ser sustituidos por muestras gozosas de alegría, amor, verdad y paz. Es lo que se verá en Israel si sigue las indicaciones que el Señor le presenta y son sinceros en su relación con Dios. Sigamos con los versículos 20 al 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Vendrán los habitantes de una ciudad y otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. La 9ª promesa del Señor. Entonces, con estas bendiciones hechas una realidad en Jerusalén y en todo el territorio de Israel, Judá llegará a ser y a cumplir el propósito por el cual fue llamado a la existencia, ser luz, ser guía para todas las naciones, ser bendición para todos los habitantes de la tierra. La excelente condición de Israel había de ser una demostración para todas las naciones de los beneficios y resultados de un sincero culto a Jehová. Como corolario, muchas de estas naciones serán inducidas a rendir culto a Jehová. Las bendiciones que Dios otorgaba a su pueblo no debían guardarlas para sí, sino que debían compartirlas, debían enseñarlas a otros. Su pueblo debía convertirse en un canal de salvación. El evangelio no era exclusivo para Israel, debía ser un medio para atraer a otras naciones. La reconstrucción del templo era la restauración a la adoración al verdadero Dios y un pueblo fiel que refleja el carácter de Dios, un pueblo bendecido que mostraba en forma clara lo que significaba servir al Señor de corazón. Y esto debía atraer a otros pueblos y Jerusalén debía ser una ciudad de puertas abiertas para todas las naciones. Y llegamos al final de este capítulo con el versículo 23 de Zacarías 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda la lengua tomarán del manto a un judío y le dirán, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. El 10º mensaje de Dios, que viene antecedido de un así dice Jehová,
era que si Israel cumplía su parte, si Israel mantenía en su corazón clara estas verdades y las viviera, Israel vería hecha una realidad estas bendiciones. Entonces se prepararía el camino para la venida del Mesías. Las naciones hubiesen estado listas para recibir al Salvador y entonces todos querrán unirse al pueblo de Dios. Pero lamentablemente Israel se desvió del camino. En su afán por ser estrictos en cumplir a cabalidad todas las ceremonias y ser estrictos en la obediencia de una cantidad de normas y leyes, tergiversaron el verdadero propósito de Dios. Elena de White dice: la reconstrucción del templo les permitió seguir con todos los servicios y rituales del santuario. Bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, se comprometieron repetidas veces a cumplir todos los mandamientos y estatutos de Jehová. Los tiempos de prosperidad que siguieron evidenciaron ampliamente cuán dispuesto estaba Dios a aceptarlos y perdonarlos. Y sin embargo, con miopía fatal, se desviaron vez tras vez de su glorioso destino y guardaron egoístamente para sí lo que habría impartido sanidad y vida espiritual a incontables multitudes. Libro Profetas y Reyes, página 520. Se volvió una religión exclusiva, encerrada en sí misma. Perdió en el horizonte y cuando vino Cristo, el Mesías prometido, no lo reconocieron. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento organiza su iglesia, a través del cual espera que estas promesas puedan llegar a todos los habitantes de la tierra. Sigue diciendo: sin embargo, ningún fracaso temporal de Israel había de frustrar el plan secular para redimir a la humanidad. Tal vez aquellos a quienes el profeta hablaba no escucharían el mensaje dado, pero los propósitos de Jehová se cumplirían a pesar de ello. Libro Profetas y Reyes, página 521. Dios espera que su iglesia viva a la altura del mensaje de salvación, que sus hijos reflejen en sus vidas un carácter semejante al de Cristo, que el pueblo de Dios hoy pueda ser una luz en la oscuridad, que su vida sea un poder atrayente para que miles de personas puedan venir a conocer al Salvador y de esta manera preparar al mundo para la venida de Jesús por segunda vez. Somos llamados en un tiempo especial para hacer luz a las naciones, la sal de la tierra, hombres y mujeres de fe, consagrados a Dios y dispuestos a vivir una vida victoriosa en Cristo. Que esto sea una realidad en tu vida. Que el Señor hoy te acompañe y te bendiga. Es mi oración por ti. Amén.